¿Qué tal? Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la sesión de hoy, en donde vamos a abordar dos temas continuando con nuestros alcances de la criminología de suma importancia. El primero de ellos es el papel que representa la victimología en el camino, desarrollo y sobre todo conclusión del delito. Derivado de su estudio y previo análisis, vamos a encontrar esa proposición de las víctimas con respecto de los criminales y de los propios delitos, entendiéndose como esa representación de hechos que se han suscitado en un tiempo, en un lugar, a través de un modus operandi, de una cuestión hasta cierto punto de relación cotidiana de la víctima con sus actividades diarias, con las actividades que pueda tener el delincuente también. ¿Sí? Desde luego, ¿cómo es que se relacionan esas víctimas? Si son víctimas de oportunidad o víctimas seleccionadas. El papel que tiene esta rama de la criminología es dar a entender esa posible relación de la víctima con el agente criminal. Ahora, el segundo tema, que será la delincuencia juvenil, es dar explicación por qué ahora las juventudes se involucran en delitos a temprana edad, a muy temprana edad, y por qué desde el examen de los factores familiares, biológicos, sociales, factores de riesgo, los propios factores victimológicos y ambientales, dan a conocer ese impacto social que tiene el delito a temprana edad y que está cada vez más latente en las comunidades. ¿Y jóvenes? Bien, me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para que empecemos a abordar oportunamente los temas de esta sesión. El primero de ellos es la victimología. Victimología se va a referir específicamente a ese estudio que tiene el sujeto pasivo con respecto del delito. Pero aquí, dentro de las generalidades de la víctima, y a pesar de que la criminología ha crecido como ciencia independiente, se ha hecho poco o nada para entender por qué no se atiende a la víctima. Se ha hecho poco o nada para entender quién es la víctima, de quién se trata la víctima. ¿Sí? Y desde luego, la víctima es esa persona física, moral o jurídico colectiva que ha sufrido un delito, que enfrenta un trauma, que ha sido propiciado de un dolor y un sufrimiento. Y que ese delito generalmente siempre va a implicar violencia o maltrato, que desde luego va a provocar daños colaterales en cuestiones físicas, psicológicas y del comportamiento psicosocial de todos los seres humanos, que va a afectar el entorno porque se ha quebrantado la ley y la norma penal, ¿de acuerdo? De esta parte, la víctima siempre va a ser ese agente que además de sufrir violencia, tiene que convivir en algunos casos con cuestiones muy crueles y que esos daños colaterales de ese anónimo se llamará el quiebre de reglas. ¿Sí? En el papel de la víctima también las familias, los grupos sociales que han sido violentados por un delito van a enfrentar traumas de manera particularidad, ¿sí? De manera particular. ¿Por qué? Porque ahí van a expresar esa pérdida de la confianza en sus autoridades, principiando por las autoridades de procurar y administrar justicia. Subsecuentemente, su convivencia social a través de sus reglas ordinarias se va a ver alterada y trastocada, lo que va a generar una sensación constante de inseguridad y de riesgo inminente, afectando el normal desarrollo en cuanto al espectro social y crecimiento psicosocial de los habitantes de una comunidad en específico. Es decir,
que al ver cómo se pierden esas reglas de la ética, de la moral, de los valores y las reglas jurídicas, las víctimas no van a querer salir a las calles. Desde luego, en concordancia con el desarrollo del derecho penal y las ciencias auxiliares de esta misma rama, se va a ocupar de ese estudio y desarrollo, pero sobre todo de esclarecer al delito para encontrar al probable responsable e imputarle el delito, para que subsecuentemente ese agente criminal sea sancionado y castigado por la ley. ¿Sí, jóvenes? El papel del sistema de impartición y procuración de justicia muchas veces se encuentran ocupados en ejercer e imponer más penas y castigos a los delincuentes que hacer valer y respetar el Estado de Derecho. Por eso surge esta interrogante. ¿En qué momento las autoridades de procuración, de administración de justicia, los propios órganos jurisdiccionales, las propias instituciones civiles gubernamentales, en qué momento se han ocupado del estado traumático de la víctima? ¿Sí? Ahora bien, en esta parte hay operadores de atención a víctimas del delito, pero son negligentes. ¿Por qué? Porque no empatizan con el dolor y la frustración que le está provocando a esa víctima un evento violento. Y cuando más, si se trata de delitos de alto impacto o de delitos sumamente agresivos u ofensivos, como son la violación, el abuso sexual, la violencia física y la agresión física. Desde luego, la desaparición forzada de personas, como lo que sucedió esta semana allá en Jalisco. ¿Sí? Es muy grave lo que pasó ahí en Jalisco. Y sobre todo, esos daños psicosomáticos, esa perspectiva psicosocial que de repente se pierde para poder atender a la víctima. Si a lo anterior agregamos que las víctimas están carentes de empatía, están carentes de toda cuestión de reparación del daño, ¿qué sucedería con ellas? Pues necesitarán de los grupos de apoyo especializados. ¿Por qué? Porque es necesario entender qué está sintiendo la víctima, cómo está sufriendo la víctima. ¿Sí? Desgraciadamente, a veces el personal, las instituciones lo tienen carente o más bien no quieren hacer el trabajo que les correspondería. Por eso, personas que han sido víctimas de delitos violentos graves, se les tiene que atender no desde el despotismo ni desde lo despótico. Se les tendrá que atender desde un enfoque de derechos humanos y evitar hasta ciertas condiciones la revictimización de esos agentes pasivos. ¿Sí? Por tanto, se debe tomar en cuenta que en delitos que se cometen como el maltrato infantil, la violencia familiar, el abuso y el acoso sexual, el aborto, los asesinatos, llevan implícito ya un trauma. Y sobre todo, ese trauma se va a requerir que se atienda de manera adecuada, asertiva. ¿Por qué? Porque la situación es complicada y deberá de adquirirse un mayor compromiso de las autoridades con la sociedad para perseguir y sancionar esos delitos y poder encontrar a los posibles responsables. Desde luego, las víctimas deben y deberán, más bien, deberán y deben merecer ser los protagonistas principales. De ahí estas políticas públicas que tiene el Estado a través de las instituciones y sobre todo, de al ser un protagonista principal, deberá ser la mayor preocupación de la gente del Ministerio Público, de los jueces en materia de delitos violentos y de delitos en general. ¿Por qué? Porque las víctimas también participan en el delito. Quizá no directamente, pero participan. Ahora, en esta cuestión,
Las políticas públicas encaminadas a la prevención del delito también tienen que cuidar a las víctimas que ya han sido agredidas para que haya una verdadera política criminal a nivel nacional. Concepto de víctima. Desde la concepción original se habla que es la pareja penal. ¿Por qué? Porque víctima siempre va a tener que estar relacionado a delitos en su generalidad. Y desde luego que al ser una pareja penal tiene la existencia de un delincuente victimario en detrimento de una persona natural llamada víctima, quien experimenta esa lesión. ¿Sí? Es decir, las víctimas no nada más son personas físicas, también son personas morales. Por eso las víctimas se entienden como esas personas individuales o colectivas que son susceptibles de haber sufrido un daño, incluso lesiones físicas, o que ya dejaron secuelas mentales, que han dejado sufrimiento emocional, que han ejecutado pérdidas financieras. ¿Por qué? Porque se ha afectado el patrimonio de esas entidades, ¿sí? Físicas o ficticias, ¿de acuerdo? Y desde luego porque se cae en un menoscabo sustancial de los derechos fundamentales a consecuencia de esas acciones u omisiones que puedan tener las legislaciones en materia penal o de los estados en las que se proscribe un abuso de poder. Desde la parte víctimo-dogmática, se trata del estudio de la víctima, pero con relación a determinar si la conducta de la propia víctima incide en la conducta delictiva del autor y sobre todo condiciona y favorece esas cuestiones de hecho delictivo para poder determinar en qué papel se puso la víctima. Y desde luego, si a lo mejor el agente pasivo, perdón, el agente activo pueda tener eximientes o atenuantes a lo largo del proceso judicial. Víctima deriva del latín víctima, que significa persona que padece daño por culpa ajena. Y la persona es sobre el agente quien recae la acción criminal que se va a sufrir en sí misma en ese menoscabo de los bienes, derechos y obligaciones a consecuencias nocivas de acción. ¿A quiénes se consideran víctimas? A las personas naturales o físicas o jurídico-colectivas, por las cuales sufren daños en los bienes jurídicos tutelados por las leyes mexicanas, que van en un principio en el campo de la vida propia, la salud, la propiedad ajena o propiedad privada, el honor de las personas y su honestidad. ¿Y jóvenes? Nos dice otro concepto de víctima, que es esa persona que sufre violencia injusta en su misma persona o en sus derechos y que va a sucumbir frente a quien sufre las consecuencias del comportamiento humano. La víctima, desde el papel víctima, victimología, desde el papel de la criminología, nos dará que es el estudio del crimen y que el objetivo será prevenir al delito, pero no nada más prevenirlo, hay que identificarlo y encontrar esas políticas sociales, gubernamentales también, de cómo prevenirlo. ¿Sí? Aquí la interrogante que surge, ¿de verdad se ha logrado prevenir al crimen después de tantos años? ¿Se ha logrado prevenir al crimen después de aplicar la criminología? Ahí sería una buena incógnita. Bueno, la respuesta sí es esta. La respuesta debe venir de esa analogía, de esa etiología del mundo que nos opera, del mundo que nos rodea, y sobre todo de cómo están integradas las comunidades actualmente, qué tanto se están respetando, de la propia familia, porque la familia es un papel importantísimo para empezar a crear delincuentes, y en general del contexto social en donde yo me estoy desenvolviendo. ¿De acuerdo?
Ahora bien, nosotros tenemos esas cuestiones delictivas, pero hasta cierto punto hemos aprendido a convivir con los hechos delictuosos. ¿Por qué? Porque al estar inmersos en nuestro alrededor, los hemos normalizado a la delincuencia. Es normal que digas tú, ah, pues salgo a la buena de Dios y ya si me asaltan, pues es normal que me asaltan. ¿Sí? Si veo yo homicidios en la televisión, es normal que haya homicidios en la televisión. Y eso no puede suceder, jóvenes. Hemos permitido que ese elemento criminal tenga cabida y entrada en nuestros hogares y tenga vínculo con las familias. ¿Por qué? Porque para encontrar el porqué de la descomposición social, las respuestas tienen que ser planteadas desde estos supuestos que yo estoy abordando, estos tres supuestos que yo estoy abordando. ¿Sí? En el sentido amplio de la criminología, se debe estudiar a las víctimas para ver esos daños, esos efectos que ha provocado el delito, a la pena como tal, y la pena porque se va a aplicar al delincuente en grado de afectación que él haya ejercido hacia sus víctimas. Perdón. Pero sobre todo, ¿cómo estamos controlando la criminalidad? Si de verdad la estamos controlando, ¿será posible acabar con el factor criminal? El ejemplo ahí está en El Salvador. El presidente Bukele declaró enemigos públicos a las maras y las maras están llenas de prisión. Ahorita están llenas, sus prisiones están llenas de delincuentes. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo del criminólogo? Estudiar, interpretar y explicar esa etiología del crimen, pero apoyándose, ahora sí, de herramientas más certeras, más precisas, como son los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación son importantes? Porque ellos nos van a permitir difundir cómo se está estudiando a la víctima, cómo se está estudiando un delito en general, ¿de acuerdo? Pero ha direccionado en las últimas décadas ese papel hacia la víctima. Ahora, es importante acudir a mesas de seguridad, ¿por qué? Porque ahí vamos a encontrar estrategias para prevenir al delito, darle una vida digna a esa víctima y resarcir su daño. Desde luego, considerado como el mejor lugar para explicar un crimen, será el tribunal, porque en el tribunal es lo que va a dar origen a la criminología forense. Uh-huh. Y esta criminología se va a aplicar a procesos de investigación criminal, pero también nos va a permitir debatir, dilucidar, exhibir nuestro peritaje criminológico para que sea estudiado, interpretado y explicado de acuerdo a las circunstancias del crimen. ¿Y jóvenes? Victimología. Victimología se trata del estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de delito. Y esas condiciones o causas o características pueden ser cómo vivía la víctima, o sea, el estilo de vida. Porque va a conllevar una mayor o menor probabilidad de que una persona determinada sea víctima de un crimen. Por eso les hablaba yo de la víctima de oportunidad o de la víctima seleccionada. ¿Sí? Dentro del campo victimológico se pueden incluir funciones de diversos autores, por supuesto, pero se va a apoyar específicamente de ramas como la sociología, la psicología, el derecho penal, el derecho criminal y la criminología. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces, en esta parte, nosotros entendemos a la victimología como esa ciencia que va a estudiar científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. Recuerden lo que les he dicho al principio del curso. Ustedes criminólogos tienen que establecer condiciones científicas. ¿Para qué? Para que dentro de una investigación criminal ustedes vean a las víctimas como un enfoque multidisciplinar
Y no nada más se debe referir a las víctimas de un delito violento, sino también a esas víctimas que han sido propicias y que han menoscabado su vida o han fallecido por otras cuestiones en antecedentes de tráfico, en desastres naturales, crímenes de guerra y uso de poder. Porque finalmente son figuras que están direccionadas ¿a qué? Al Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Desde luego, la criminología debe contar con profesionales. ¿Para qué? Para que desde la parte científica sean los operadores necesarios en el enfoque jurídico y sobre todo se obtengan pruebas sociales o políticas. ¿Eh? Dentro del estudio de la victimología y de la víctima propia, se va a dividir en subgrupos. ¿Por qué? Porque no solo el estudio de la víctima se tiene que hacer ante el hecho delictivo, sino con el claro objetivo de resignificar su papel de recuperación por el delito que haya sufrido ella. ¿Cómo se van a subclasificar o subagrupar estos vínculos? Por un lado, este estudio victimal subgrupal va a buscar ayudar a la víctima a que se le repare un daño, a que hasta cierto punto la víctima no sea revictimizada, a que la persona supere ese episodio, por muy adverso que sea o por muy adverso que es lo que haya pasado. Buscan que la víctima se recupere emocionalmente, que en esta parte pueda recuperar su vida anterior, que la reconstruya para que vuelva a ser una persona completa. Buscarán conciliar, no en todos los casos, con la víctima y el delincuente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se pretenda restaurar el tejido y la armonía social de esa comunidad. Dentro de la victimología forense, la vamos a tornar un tanto más agresiva. ¿Por qué? Porque esto tiene ya tintes, incluso, ¿cómo les diré? Ya más precisos, datos más privados que pudiera otorgar la víctima para la investigación criminal. ¿Por qué? Porque en esta parte, si se presentan situaciones en las que se reclame la autoridad y la propia autoridad no es sensible o revictimiza, no se va a abrir la víctima, sino todo lo contrario, se va a cerrar y puede sincerarle que es imposible realizar una investigación de un delito sin revictimizar. No, jóvenes, por eso les dije, ahí me iba a ir a tener. Dentro de la investigación forense de la victimología, se tiene que revictimizar a las víctimas. ¿Por qué? Y dicho con toda responsabilidad. Porque en esta parte, ¿de dónde vamos a extraer esos datos de prueba o que pues, pudieran considerar datos de prueba? De la propia víctima. Y entonces remover el escenario que ellos han vivido es un agente revictimizante, que no debería de ser, pero bueno, finalmente opera aquí en México. ¿Y jóvenes? Ahora bien, en estas cuestiones, ¿por qué hablamos de revictimizar a la víctima desde un inicio? Porque aquí es donde desde el momento cero se pueden extraer todos los datos de carácter certero para que se le dé una debida oportunidad a la víctima y, sobre todo, se comience su investigación criminal. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cuestión, la victimología forense se convierte en un proceso sumamente importante para la investigación criminal. ¿Por qué? Porque va a tener relación con la victimología interaccionista, de sobre todo determinar por qué la víctima sufre una pérdida o un daño, o bien por qué se ha quebrantado la ley penal. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, la victimología forense siempre nos va a permitir encontrar esa pérdida o daño que ha quebrantado el agente activo a través de la ley penal, ¿sí? Esas condiciones de cómo se va a involucrar la victimología en un estudio detallado, crítico, objetivo,
pero también tiene que estudiar el estilo de vida de la víctima. O sea, previo a las 24 horas de un evento violento, un evento delictivo, se tiene que estudiar el estilo de la víctima. ¿Por qué? Porque ahí vamos a identificar qué circunstancias llevaron a que se cometiera un delito y qué circunstancias llevan a cabo la naturaleza precisa sobre la pérdida del daño. ¿Ok? Ahora, en esta parte, victimología forense tiene que llevar un historial criminológico. Tiene que llevar esos datos extraídos a la víctima previo a las 48 24 horas del evento, jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar los elementos necesarios para establecer esas condiciones necesarias. ¿Sí? Y que en esa cuestión, ese peritaje nos permita esclarecer más rápido al delito. Por eso hablábamos de una revictimización inmediata, casi inmediata, porque la víctima tiene que remover, tiene que reestructurar todo lo que ella ya vivió en el contexto de violencia y no va a ser nada cómodo, pero de esa manera se podrán encontrar a sus posibles o posible agresor. ¿Sí, jóvenes? Bien. Segundo tema del día. Vamos a ver ahora cuál es el papel que juegan los jóvenes con respecto de la delincuencia en México y algunos datos sobre la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud. En esta parte, la delincuencia juvenil la va a definir la OMS como ese uso intencional de la fuerza o el poder para amenazar o dañar a otros, ya sea físicamente, emocionalmente o sexualmente por parte de un radio de jóvenes entre los 10 y los 29 años. Uso intencional de la fuerza, o sea, a pesar de que ya son jóvenes, ellos tienen todo el dolo, toda la intención por generar, ¿qué? Conductas violentas. Y están amenazando y dañando a otros, por supuesto. Por eso el crimen organizado los recluta hasta cierto punto, porque ellos son inimputables. ¿Sí? Ellos son inimputables para el sistema, pero que ya conocen sobre esas condiciones físicas, emocionales, para provocar un daño, ya sea emocional o sexual. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a ligar el término delincuencia juvenil a delincuencia de menores. La violencia es un problema social que nos está quejando en la actualidad. Por lo tanto, se ha hecho incluso hasta parte de la cultura misma, ¿no? O pudiéramos decir que es hecho hasta parte de la cultura misma. ¿Por qué? Porque puede provenir de conflictos familiares, de conflictos sociales, de conflictos económicos o políticos. Si a eso le agregamos que estamos en un mundo globalizado, un mundo frenético, un mundo caótico, un mundo donde nadie se tiene la confianza con nadie, un mundo agresivo, se tienen que analizar los estilos de vida de esos jóvenes para que sean catalogadas sus formas de delincuencia. ¿Sí? En esta cuestión, las juventudes siempre van a tener a esas víctimas, o el factor victimal, la discriminación social. ¿Por qué? Porque son excluidos de las decisiones importantes, empezando por la familia. Ah, eres joven, no tienes voz y voto, porque no aportas todavía. Mi casa, mis reglas. ¿Sí? Entonces, esos jóvenes a la postre van a crecer resentidos. Ahora, en su mayoría las juventudes carecen de planes y proyectos de vida, porque, y más en estas nuevas generaciones, se les ha hecho creer que todo lo merecen. No se preocupan u ocupan por lograr un patrimonio propio. Uh-huh. Y principalmente, que son considerados incapaces muchas veces de adaptarse a un medio social. Por eso la palabra raíz, juventud, es jovial,
y sobre todo que la delincuencia lo va a tomar como alternativa de sobrevivencia. Así de simple. Ahora, en esta cuestión, las juventudes es más fácil que tengan acceso a drogas debido a esa falta de oportunidad en el empleo, debido a esa falta de oportunidad en la salud, en la educación, en los espacios para cultura y deporte, porque ha vivido desintegración familiar, porque ha vivido otros factores dentro de un contexto social. Entonces es importante que nosotros estructuremos qué fallas hay como sociedad, qué fallas hay como familia, para que un joven se sienta con falta de empleo, con falta de oportunidad. Hay que echarle un poquito ahí de cabeza. Por eso es que se desvían nuestros jóvenes. Desde luego, para el factor criminal es cada vez menor. Ay, perdón, es que quiero estornudar desde hace rato, una disculpa. Se va a tornar cada vez más precoz y a temprana edad. Por lo tanto, esa iniciación del crimen a tempranas edades va a tener una disminución. O sea, es decir, nosotros tendremos que tener menos jóvenes delincuentes. Y estas cuestiones suceden en el desarrollo económico sobre países ya subdesarrollados, que tienen ese padecimiento en mayor magnitud del problema de delincuencia juvenil. En algunos países subdesarrollados o desarrollados no opera la delincuencia juvenil. ¿Sí, jóvenes? Ahora, en estas cuestiones, las conductas criminales ejecutadas por menores de edad han aumentado en cuanto a la calidad y la diversidad de los delitos. ¿Por qué? Porque hoy día es más fácil ver a jóvenes cometiendo homicidios, asesinando gente, robando, infiltrados en el crimen organizado. ¿Sí? Entonces, datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2019 nos dicen que casi 80,000 homicidios fueron cometidos entre jóvenes de 15 a 29 años. O sea, 80,000 homicidios. Y que en esta parte resulta el 45% total mundial anual de homicidios juveniles. O sea, es muy serio. Y sobre todo, que el 90% de las víctimas de esos homicidios sean hombres. Otra cuestión problemática. ¿De acuerdo? Entonces, anteriormente o en tiempos no muy remotos, los crímenes eran cometidos solamente por adultos. Hoy no. Hoy en día vemos jóvenes y niños encontrando ese fenómeno de criminalidad organizada y sobre todo que esas conductas que antes eran exclusivas de los adultos ahora son exclusivas para los jóvenes. Y los propios jóvenes pueden iniciar y propiciar ¿a quiénes? A los niños. Así de simple. Dentro de la delincuencia de menores hay que entender que los hechos antisociales también tienen características violentas. ¿Por qué? Porque las conductas que más se difunden son el vandalismo, representado por grupos. O sea, es muy fácil grafitear una pared bajo el amparo del arte, ¿no? Es muy fácil, a lo mejor, si van un grupo de motociclistas jóvenes, golpear a un automovilista por X o Y Z. ¿Sí? De repente aquí me voy a tener un tema un poco polémico. La marcha del 8 de marzo, ¿sí? Grupos infiltrados que desvirtúan el verdadero movimiento del feminismo y empiezan a hacer desmanes. Eso es delincuencia también. Y participan menores. ¿Por qué? Porque van a destruir cosas, van a agredir personas de manera espontánea y hasta cierto punto se va a tornar gratuito el evento, porque a veces no les pagan. Ahora, niños y jóvenes que antes se veía reñir en forma individual, pues lo reducían solamente a los golpes con los puños, ¿no?
Ahora se agreden en forma colectiva. Han hecho esas mini banditas y vámonos, cargan instrumentos contundentes, como por ejemplo los objetos punzocortantes, las armas de fuego, algunos instrumentos contundentes como lo son bates, cadenas, etcétera, ¿no? Bajo esa parte del argumento de defender al barrio. Entonces, la delincuencia juvenil se presenta de manera especial también en los centros de estudio, en los centros educativos. Hoy, precisamente hoy por la mañana, un joven menor de edad en el CCH Naucalpan agredió a su profesor con un arma punzocortante y lo hirió a la altura del abdomen. No podemos permitir ese tipo de conductas en nuestras juventudes. Sobre todo, que esta parte de la violencia juvenil nosotros la representemos de manera asertiva, en el contexto de que sí existe, ¿sí? De que la delincuencia juvenil está siendo presente en todos los niveles de educación, desde el nivel básico hasta el nivel superior. Y sobre todo, que cuando los jóvenes se infiltran en luchas cotidianas llamadas protestas, cuidado ahí, ¿sí? Dentro de toda esta situación, hay que entenderse que ni toda la violencia es estudiantil, ni mucho menos es inmotivada y gratuita, sino que va de acuerdo al grado de expresión del joven y sobre todo que es indudable su participación cada vez más latente. Por eso, una vez más, los medios de difusión tienen que ser controlados por sus intereses económicos. ¿Por qué? Porque no pueden captar a menores de edad y sobre todo que son una población económicamente aprovechable. ¿Me explico? Entonces, en esta parte, adquiere una potencialidad económica mayor que en otras épocas el grado de delincuencia juvenil. Obviamente, la conducta se romantiza y se crean técnicas. ¿Por qué? Porque el romanticismo nos dice que hay un gran daño, pero que se impida la correcta solución al problema. Un claro ejemplo es eso, ¿no? De que el verdadero delincuente juvenil tiene tendencias al delito. Aquí el punto es cómo afrontar esas condiciones de que el delincuente juvenil tenga instintos violadores, tenga instintos homicidas, tenga instintos de robo, instintos de querer agredir a su sociedad, ¿sí? Ya sea de manera culposa o, en su mayor efecto, con toda la intención, ¿eh? Desde luego, las juventudes necesitan un enfoque integral de acuerdo a su familia, a su comunidad, a sus centros educativos, para que se aborden esas cuestiones determinantes sobre violencia, que se aborden por qué los factores de riesgo como la desigualdad de género, lo social, el cambio demográfico, los bajos niveles de protección y sobre todo la inclusión social pueden provocar estas cuestiones de enfoque integral. Por otro lado, la salud tiene un papel fundamental, y no es la salud de México, la salud a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en esta parte sí vamos a tener ese grado de oportunidad para que intervengamos, con objeto de reducir la carga de violencia juvenil y homicidios. Pero, pongamos el ejemplo, en la región de las Américas no se logra integrar esa prevención de la violencia adecuadamente. Por lo tanto, no hay resiliencia. Datos clave de la Organización Mundial de la Salud nos revelan que la violencia juvenil le cuesta la vida a cientos de jóvenes en la región, cuando menos de Latinoamérica. Que los homicidios es la conducta principal que se lleva a cabo entre los jóvenes y que esencialmente están entre los 15 y los 24 años en Latinoamérica o en las Américas. Eso es muy serio, jóvenes. Muy, muy serio.
¿Por qué? Porque entonces se están acabando las futuras generaciones, ¿no? Ah, aquí, aquí. Sí, vamos entendiendo esta parte. Desde luego, que por cada asesinato, algunos otros jóvenes tienen lesiones y los datos operan entre los 20 y los 40 años, o al menos 20 a 40 jóvenes son ingresados a hospitales con heridas graves, que están relacionados con la violencia, con los asaltos, con los robos, con las tentativas de homicidio. Por tanto, algunos otros vivirán las consecuencias de la violencia por el resto de sus vidas. ¿Por qué? Porque la violencia va a dejar secuelas psicosomáticas, o sea, problemas de salud mental. Y al factor victimal, vamos a hablar un poquito de victimología aquí, al que tiene el grado de daño, le va a costar adaptarse a ese nuevo mundo. Y desde luego, con estas consecuencias de violencia, los jóvenes tendrán que adoptar comportamientos o evitarlos de alto riesgo, como lo son fumar, el exceso de alcohol, las drogas y las relaciones sexuales, que en este caso sean poco seguras. Los costos sociales y económicos de la violencia juvenil son muy altos a nivel anual y sobre todo muy a menudo porque duran toda la vida, porque toda la vida vamos a tener niños y jóvenes. Y sobre todo que debido a su bajo rendimiento educativo, el mayor riesgo va latente hacia ellos, pero el mayor riesgo ¿de qué? De desempleo y pobreza. Dicho en otras palabras, la delincuencia juvenil está relacionada con la pertenencia, el sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque al ser excluidos, como lo vimos al principio del tema, al ser excluidos del seno familiar, del grupo social primario, del grupo social en general, pues ellos se entienden ese sentido de pertenencia a través de las pandillas y el crimen organizado. Obvio, la violencia juvenil es prevenible. ¿Por qué? Porque tiene que haber campañas de mejora y prevención a la violencia, sobre todo mitigar sus consecuencias. ¿Para qué? Para que nuestros niños y jóvenes puedan disfrutar de un buen sistema de salud y un sistema de bienestar social. Mejoran los servicios de salud, por supuesto. ¿Por qué? Porque en esta cuestión, esas consecuencias inmediatas que tiene la violencia juvenil pueden estar de la mano con represalias y derivar a otros jóvenes a su servicio. No, señores, aquí no puede suceder eso. ¿Sí? Aquí tiene que operar esta parte de esa sensibilización o sensibilidad sobre la necesidad de reducir la violencia como en las Américas. Entonces, en esa cuestión, vamos a tener que identificar, sintetizar y difundir toda evidencia que funcione para reducir la violencia. Brindar orientación y apoyo técnico a aquellos países que lo requieran. ¿Para qué? Para que dentro de sus capacidades haya propuestas de prevención basadas en la evidencia que se ha recolectado. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿no? Alianzas entre todos los sectores interesados, gobierno federal, centros educativos, sociedad misma, para dar una respuesta integral y coordinada a la violencia de menores. O sea, hoy día tenemos que rescatar a nuestros jóvenes, tenemos que rescatar a nuestros niños, evitar ese fomento de la explotación infantil, evitar el maltrato, evitar estas cuestiones en donde son negligentes. Hasta aquí concluyo la sesión de hoy, jóvenes. Me dio mucho gusto saludarles. Suscríbanse al canal, por favor, y que pasen muy buena tarde. Hasta luego.